Y esta situación merece ser analizada en detenimiento. En ese sentido, con sumo placer vamos a recibir una vez más a Rubén Beltrán, ex embajador de México ante el gobierno de la Federación Rusa, actual analista político. Beltrán, el placer de saludarlo y de recibirlo. Buenas tardes. Pablo, mucho gusto saludarte nuevamente y un saludo a tu audiencia. Del mismo modo, ¿qué seguimiento le dio a esta situación durante el pasado fin de semana, pero particularmente qué lectura, qué interpretación hay que darle a estos acontecimientos? Bueno, evidentemente estuve siguiendo los eventos, he estado siguiendo los eventos todos estos días, ya van a ser 72 horas muy intensas de lo que ha pasado. ¿Y qué lectura? Déjame ir un paso atrás, Pablo, y decirte, la primera lectura que debemos dar es que para todos, tu audiencia, para todos nosotros, debemos estar conscientes que estamos en medio de un torrente de información parcial acompañado de desinformación también. Esto es normal porque estamos en medio de un conflicto bélico, de la guerra desencadenada por la invasión de Rusia a Ucrania, y eso es lo que hacen los contrincantes. Siempre envían datos verdaderos, datos falsos, etcétera, y estamos precisamente en uno de esos momentos donde es difícil discernir qué es la realidad de lo que está pasando. No nos podemos dejar tampoco ir solamente por las imágenes, y todo hay que darle un contexto. La primera lectura que, después de haber hecho ese paso atrás, Pablo, lo que te podría yo decir es que primero, el conflicto de Prigozhin con los altos mandos del ejército ruso, primero, no es nuevo y no es único. Es decir, ¿por qué no es nuevo? Todos hemos visto, los que hemos seguido el desarrollo de esta guerra tan peligrosa, con potencial de peligrosidad muy grande, sabemos del conflicto, de los dimes y diretes, esas discusiones hasta públicas que el líder de Wagner sostenía con Shoigu y con otros, con Gerasimov y con otros altos mandos del ejército ruso, del Ministerio de Defensa ruso. En primer lugar, no es nuevo, llevan meses con este problema, no salió de la noche a la mañana, primero. Segundo, esto es común también cuando de repente en medio de un conflicto tenemos fuerzas de mercenarios. Y aquí también tengo que dar un paso atrás para beneficio de la gente que amablemente nos escucha. El uso de mercenarios no es tampoco ni novedoso ni exclusivo de Rusia. Los Estados Unidos son famosos por los mercenarios que ha utilizado en numerosas ocasiones. El más famoso era el que tenía el nombre de Blackwater y que ahora se llama Academy, que es una institución muy compleja, muy grande, porque además debemos de hacer notar que prestar servicios paramilitares y militares, de militares privados es un gran negocio, Pablo. Aquí hay mucha plata que cobran estas personas. ¿Y por qué se usan? Bueno, porque estos grupos mercenarios pueden realizar trabajos primero donde no hay presencia militar formal. Encontramos, por ejemplo, que Wagner no solo está en Ucrania, sino también en Mali, en la República Centroafricana y en Siria. Es decir, es un grupo que Rusia ha usado en muchas partes. Entonces, con eso quiero simplemente destacar, Pablo, para quienes amablemente nos ven y nos escuchan, de que no es tampoco algo extravagante que esto haya sucedido. Lo que sí es notorio es la actitud de Prigozhin, que en una de estas reyertas, en medio de estas reyertas con el Ministerio de Defensa, pues ingresa al territorio ruso desde Ucrania con un grupo de hombres, dice él que de 25,000, no creo que haya una cifra importante, y avanza hacia Moscú. Eso es lo que es notable.
Y lo que tenemos que ver en ese sentido es ver si estamos ante algo totalmente, digamos, fuera de lugar, es como una explosión que nadie esperaba, este evento de ingresar con tropas armadas, o es un síntoma que va más allá. Yo oía a Josep Borrell hace rato y decía esto es consecuencia de la invasión de Rusia y esto es lo que se esperaba. Pues no, no creo que sea lo que se esperaba, no creo que nadie esperara eso. Y lo que tenemos que ver es si este evento de Prigozhin es un cisne negro, como digo, algo extraordinario, o es un síntoma de algo más. Eh, Blinken, el secretario de Estado, dice que el evento, el capítulo Prigozhin, si lo podemos llamar así, muestra cuarteaduras en el Kremlin que no se habían visto antes. Esta es la teoría del síntoma. ¿Qué tan grave es este síntoma? Difícil saberlo. Lo que sí podemos de concluir en este sentido es que sí es un golpe a la imagen de un Putin que mantenía con brazos de hierro la disciplina al interno de Rusia. Algo se rompió ahí con su Ahora, examigo, Beltrán, todavía algo se rompió. Sí. Teniendo en consideración esto, algo se rompió, pero ¿hasta qué punto? Porque en definitiva hoy estamos hablando de la presencia del líder del grupo Wagner en Bielorrusia, principal aliado en el continente europeo de la Federación Rusa. Entonces, ¿hasta qué punto hay algo roto y hasta qué punto se puede recomponer lo que se rompió? El tiempo lo va a decir, pero te voy a decir, no nos extrañe tampoco que Prigozhin esté en Bielorrusia, ni nos extrañe tampoco que sea Lukashenko el que ha intervenido. Lukashenko ha tenido interacción con el grupo Wagner en el pasado, no siempre la mejor interacción, pero ha tenido interacción con el grupo Wagner. Y fue un gestor ideal, y voy a explicar el por qué, porque nadie más pudiera haber intervenido del lado ruso en este tema. ¿Por qué? Porque simplemente Prigozhin no hubiera aceptado que las autoridades del Ministerio de Defensa fueran los que intervinieran para negociar su retirada. Tampoco hubiera aceptado que fueran las fuerzas de seguridad interna, el FSB, ni tampoco las fuerzas de seguridad externa, el SVR, que son los equivalentes a la CIA y el FBI de Rusia, o el M15, el MI5 y el MI6 del Reino Unido. Es decir, y la llegada de Lukashenko, alguien que ya conocía a Wagner, a Prigozhin de Wagner, esto favoreció que hubiera este acuerdo. Y lo que también favoreció fue que hay un perdón presidencial y que los soldados se les da la oportunidad, los soldados de Prigozhin, los soldados de Wagner, se les da la oportunidad de enlistarse en el ejército ruso. El otro tema, Pablo, que debemos de pensar francamente es hasta qué punto había lo que llamamos en nuestros países mano negra, y que haya mano negra, quiero decir, de los opositores a Rusia, y que hayan favorecido esta situación, pero es caer en especulación. Lo que sí debemos de apuntar, Pablo, es que habrá que medir con atención cuál es la consecuencia en el frente de guerra de esto, porque hubo un momento muy fuerte el sábado que había distracción en las líneas rusas por lo que estaba aconteciendo y digamos que este evento, el capítulo Prigozhin, es un poco a Rusia lo que fue la explosión de la presa Novakhovka para Ucrania, es decir, elementos externos que pueden alterar o retrasar o influir en el curso del conflicto, porque además estamos en las primeras semanas de la tan anunciada contraofensiva de Ucrania.
Esto, en última instancia, ¿de qué manera valorarlo y cuándo empezará a reflejarse en el desarrollo del conflicto? ¿Cómo impacta esta situación en lo que sucede exclusivamente en territorio ucraniano? Si vemos un mapa, y tal vez para la próxima ocasión debía haber subido algún mapa, o ver ustedes un mapa, pero para los lectores les pido que piensen como una media luna inversa en el territorio de Ucrania, en el sur y en el sureste. Francamente, lo que hemos visto en el último año es que el frente no se ha movido prácticamente. Lo que debemos de ver, Pablo, es qué consecuencias hay reales de avances reales, no de avances de 500 metros, de 1000 metros, no. Estamos hablando que la franja que ocupa Rusia es una franja de más o menos, son 1000 kilómetros de largo, no en línea recta, es una línea curva, continua, y 70, 80 kilómetros de profundidad. Estamos hablando de un territorio bastante importante que ocupa Rusia. Lo que va a ser interesante es ver si ello se traduce en una victoria palpable, tangible. Gracias por poner. Ahí podemos ver claramente, muchísimas gracias. Por favor. Ahí vemos el mar de Azov, donde está la palabra Rusia, el nombre Rusia. A la izquierda del nombre Rusia vemos un mar pequeño, que es el mar de Azov. El mar de Azov, lo que vemos que está con rosa, vemos que toda esa costa era el acceso de Ucrania al mar de Azov. El mar de Azov es muy importante, Pablo, porque es da el acceso al mar Negro, claro, que está un poco más a la izquierda y abajo. Entonces, esto es muy importante. Ahora, si viéramos, por ejemplo, que Ucrania logra hacer una cuña y dividir en dos las fuerzas rusas, más o menos a la mitad, y tener acceso al mar de Azov, ahí estaríamos hablando de una victoria importante. Ya estaríamos hablando de que la contraofensiva ucraniana y la distracción o la contundencia o el golpe que sufrió con motivo de este evento, pues ayudaron a que esto aconteciera. Pero para que lo podamos atribuir al capítulo Prigozhin, tendría que ser muy rápido, porque ahorita mismo, mientras nosotros estamos hablando y tengo esta amable charla contigo otra vez, bueno, pues están reorganizando las tropas y se está de alguna manera viendo cómo se puede contener algunas de estas cuestiones. Es muy interesante comentar, hay una expresión que la BBC citó hace como 5 o 7 días, y la pueden buscar, del presidente Zelensky, donde dijo el presidente Zelensky, con motivo de una reunión en Londres, dijo: algunos ven esto como una película, y por más que se nos trate de obligar, nosotros sabremos cómo y cuándo atacamos, porque lo que está en juego es la vida de los soldados de Ucrania, y nosotros seremos los que decidamos. Es, sin lugar a dudas, Pablo, otro factor que tenemos que ver es que ante las decenas de miles de millones de dólares que se han volcado en ayuda militar y de otro tipo a Ucrania, hay cierta impaciencia en algunos países de Occidente por ver algún resultado. Entonces, y este manotazo de Zelensky fue un decir: calma, nosotros decidimos, los que se están muriendo aquí son nuestros soldados, así que tranquilidad. El otro tema que quería comentar muy rápido es la imagen de Putin. Ahorita que estaba viendo las imágenes que pusiste, me recordé, no sé si sean estas, pero me recordé las imágenes de los ciudadanos de Rostov despidiendo a Prigozhin. Esa imagen, yo te puedo decir, le pueden más que 175 discursos de Josep Borrell, le pueden más a Putin. ¿Por qué? Porque esto le pega a mira esta gente despidiendo, saludando a Prigozhin, que va pasando, se sacaban fotografías con él. Y aquí hay dos cuestiones. Primero, estaban aliviados de que se iba,
y que no iba a haber una batalla en Rostov. Rostov es una ciudad de 1 millón de habitantes, Pablo, no es cualquier lugar. Hay una base militar muy importante y es un centro logístico del ejército ruso para avanzar sobre Ucrania. Entonces había una alegría de que se fuera y que esto terminara. Pero segundo, me parece que muchos de ellos estaban contentos de saludar al que le plantó cara a Putin. Entonces, esto es algo interesante y veremos cómo el esfuerzo del gobierno ruso de recobrar cara, de recobrar prestigio y recobrar las riendas. Veremos cómo sucederá de todo esto y eso se va a reflejar en lo interno de Rusia, pero también se tiene que reflejar en el frente de combate. Yo lo que espero, francamente, como diplomático, es que ya ante todo lo que está pasando y lo que va a venir el año que entra con elecciones en Estados Unidos y otras cosas, y la gente que se está cansando de esta guerra, ya pudiera haber una mesa de negociación. Pablo, rápido comento una cosa para que veamos el cansancio. El Uruguay es a pesar de su tamaño y 3 millones de habitantes, una potencia agropecuaria. Imagínate, los uruguayos van a entender muy bien que tanto Hungría como Polonia hace un par de meses o un mes y medio prohibieron las exportaciones de grano y de otros alimentos de Ucrania, porque afectaba el interés de sus productores. Ya cuando empieza uno a ver estos asuntos y se ve que la guerra le pega al bolsillo de la gente, no podríamos en teoría estar muy lejos espero yo, de una solución. Ya vimos que China por lo pronto decidió refrendar su apoyo al gobierno ruso. Así que esta es una historia muy larga, muy triste y muy peligrosa, Pablo. Embajador, gracias. Como siempre es un placer conversar con usted. Estoy para servirte, Pablo. Un gusto mandarte un saludo hasta allá, hasta mi querido Montevideo, y conste que me debes una salida a la pasiva para que vayamos a comer un chivito o un pancho. Efectivamente, acá lo esperamos, siempre de brazos abiertos. Muy amable, embajador Rubén Beltrán, un abrazo grande. Gracias.